Un saludo muy fraternal a todos los afiliados y dirigentes del CEU local 26 de Minneapolis en Estados Unidos, a todos los trabajadores, sindicatos, defensores de derechos humanos, a todos quienes trabajan en defensa de la paz, la democracia, la soberanía y la solidaridad de los pueblos. Quiero compartir con ustedes la decisión, el análisis que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario Sinal-Trinal frente al acuerdo que ha firmado la FARC y el gobierno para finalizar el conflicto y construir una paz estable y duradera. En La Habana, Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, FARC-EP y el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos llegaron a un acuerdo de finalización del conflicto armado para construir una paz estable y duradera que firmaron el 24 de agosto del presente año y que en un acto protocolario se firmará el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena con participación de delegados internacionales, con la presencia de mandatarios de muchos países del mundo. Para enfrentar el acuerdo, el gobierno tenía como opción una constituyente, que es la opción que Sinaltrinal considera más válida y que seguimos reivindicando para que se establezca una nueva constitución que incluya el nuevo derrotero, establezca un paso mucho más claro, preciso en relación con la construcción de una nación democrática y las transformaciones para resolver los problemas sociales que precisamente dieron históricamente origen a la confrontación armada en Colombia. La segunda opción era el referéndum y la última el plebiscito, que fue la que adoptaron y que se realizará el 2 de octubre del presente año. Acordaron como mecanismo de refrendación del acuerdo la realización del plebiscito. Allí el pueblo el 2 de octubre tendrá la posibilidad de acudir a las urnas, votar el sí al apoyo a la finalización del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera como una manera de refrendar lo firmado entre la FARC y el gobierno. Y la otra opción que queda allí es el votar por el no, que sería políticamente el dejar vigente las posibilidades de continuar en la confrontación armada entre quienes han firmado en este caso el acuerdo. El acuerdo que se firma en La Habana entre la FARC y el gobierno no logra la paz para Colombia, pero sí permite superar el conflicto armado entre las partes. Es un hecho histórico que hay que reivindicar, que hay que reconocer, que puede permitir al pueblo de Colombia crear un escenario para avanzar hacia la solución al conflicto político y para acordar la paz en nuestro país. El gobierno de Juan Manuel Santos ha reafirmado que con el acuerdo que firma con la FARC no cambia el modelo económico, al tiempo que negocia y firma el acuerdo de finalización del conflicto armado con la FARC, sigue profundizando el modelo neoliberal, elimina los derechos del pueblo, reprime fuertemente a los sectores y organizaciones que protestan reclamando soluciones a los grandes problemas y la falta de democracia. Muestra de ello, a la fecha ya son 13 dirigentes sociales que han sido asesinados luego de la firma del acuerdo de finalización del conflicto armado entre la FARC y el gobierno. El hecho más reciente de agresión contra la vida de un dirigente sindical ocurrió ayer 13 de septiembre en la ciudad de Barranca Bermeja con el dirigente de la USO, Alex Castro, quien sufrió un atentado contra su vida. Afortunadamente salió ileso de este atentado, pero es una evidencia de cómo se sigue reprimiendo aún en medio del anuncio del acuerdo de finalización del conflicto armado. Como el acuerdo de finalización del conflicto armado que firman la oligarquía, ese grupo de familias que han mantenido el poder en Colombia y las mismas corporaciones multinacionales, los conglomerados nacionales, no están dispuestas, no han dado gestos de querer resolver los problemas sociales, los problemas, la situación política, la falta de democracia y la soberanía para todo el pueblo. Sigue siendo entonces esta una tarea a conquistar por el conjunto de la sociedad colombiana, por parte de los trabajadores, el movimiento sindical, y esto por medio de la lucha, la organización y la movilización que tendrá que profundizarse en nuestro país. La dejación de armas, el mismo proceso de conversación y la decisión de firmar el acuerdo de finalización del conflicto armado
es autonomía de la FARC, es del fuero de esta organización insurgente. Por lo tanto, esto, hay que decirlo, no posibilitó de manera amplia la participación de los diferentes sectores de la sociedad colombiana, de los trabajadores, de los indígenas, de los estudiantes, de los sectores populares, campesinos. El contenido del acuerdo igualmente no fue consultado, desde luego pues era el resorte de las partes que estaban negociando y como en ese formato de conversaciones no incluía la participación de la sociedad colombiana, de los diferentes sectores y de las propuestas, pues no fue consultado su contenido con los sectores del pueblo colombiano. Hay que también dejar claro que en procesos anteriores de negociación, de acuerdo que han firmado gobiernos de Colombia con movimientos insurgentes, no han resuelto para el país los grandes problemas sociales, no resolvieron tampoco el tema de la paz, no frenó la confrontación armada. En este caso, pues, se firma un acuerdo con la FARC, pero hay otros movimientos insurgentes que siguen en armas, el caso del Ejército de Liberación Nacional, con quien el gobierno nacional ha informado públicamente que ha abordado una fase exploratoria, confidencial, y consideramos pues que se debe habilitar con el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno nacional la mesa, las conversaciones, para que se abra el proceso hacia una solución política con este movimiento insurgente y con el resto de organizaciones insurgentes que quedan en Colombia. El acuerdo firmado no puede comprometer o ser usado por el Estado o por las mismas multinacionales para usarlo contra nuestros derechos y libertades. Así lo precisa el mismo acuerdo al reconocer que no compromete otros derechos, tal cual como lo establece la Constitución Nacional de Colombia en su artículo 94. Respetamos profundamente la decisión de la FARC de dejar las armas y firmar el acuerdo para finalizar su confrontación armada con el Estado. Saludamos que la FARC hoy tenga la decisión, haya adoptado mediante ese acuerdo firmado el vincularse a la vida política institucional. En este escenario, pues consideramos que será un actor más en la organización del pueblo, el debate de las ideas, en las propuestas y pues bienvenida sea la participación de la FARC por la vía institucional. Estamos exigiendo del Estado una constituyente democrática, popular, con participación de todos los sectores sociales, populares del país para resolver los grandes problemas sociales y políticos que dieron origen al conflicto y que con el acuerdo de la FARC y el gobierno pues sigue vigente, sigue siendo una tarea de toda la sociedad. Invitamos a respaldar el plebiscito el 2 de octubre, a votar por el sí al acuerdo de finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ratificar nuestro compromiso como organización sindical sinaltrinal con todos nuestros afiliados, familias, de trabajar abiertamente en promover, en generar conciencia en la sociedad colombiana para respaldar el acuerdo, para seguir participando en la conquista de la paz, de la democracia y el bienestar para todo el pueblo. Rechazamos igualmente la política antisocial y neoliberal aplicada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Igual exigimos el desmonte de todo el aparato paramilitar, el desmonte de todas las formas de represión, del código de policía, de la ley de seguridad ciudadana, de la doctrina de seguridad nacional que sigue siendo aplicada contra el conjunto de la población, especialmente contra los sectores sociales organizados que se movilizan, que protestan y que exigen del gobierno nacional soluciones a los grandes problemas que hoy enfrentamos en nuestro país. Entonces, este 2 de octubre ratificamos nuestro llamado, nuestra invitación a todo el pueblo, a los ciudadanos y ciudadanas colombianas que se encuentran en el extranjero para que acudamos a las urnas a respaldar con el voto el sí al acuerdo de finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que ha firmado la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Estamos seguros que este acuerdo, la decisión de parar la confrontación militar entre la FARC y el gobierno va a evitar muertes innecesarias, viudas, menos huérfanos, lisiados, menos bombardeos, ametrallamientos, menos desplazamientos, menos destrucción y dolor. Pensamos que esto va
a retribuir notablemente en que esa violencia que genera la guerra pues contra muchos sectores en el país va a bajar intensamente. Por ello, pues la decisión de Sinaltrinal en medio de dejar este tipo de constancias, de claridades, de que si bien es cierto, el acuerdo de la FARC y el gobierno no alcanza a resolver el problema de la paz y es un paso muy importante y que debe hacerse igualmente, ratificamos las mesas de conversaciones, de diálogos y de acuerdos con el ELN y con los otros grupos insurgentes que existen en nuestro país. Muchas gracias, un abrazo muy fraternal en solidaridad de Sinaltrinal desde Colombia. Muy amables.